Hola, muy buen día. Bienvenidos a otro video de historias potosinas. Hoy vamos a hablar de un personaje de carácter nacional, pero que estuvo aquí en San Luis y llevó una vida, digamos, interesante en la política de este estado. Él se llama Ireneo Paz. Comento a ustedes que hace ya 10 años publicó un pequeño artículo en la revista de La Corriente sobre la prensa antijuarista que se escribió en San Luis Potosí. Y precisamente esa prensa la escribió Ireneo Paz con un periódico que se llamó La Nueva Era. Bueno, la primera pregunta es ¿quién es Ireneo Paz? Ireneo Paz nació en Jalisco, en Guadalajara, y murió en Mixcoac, en lo que es uno de las colonias, antiguos pueblos de la Ciudad de México, en 1924. Él fue liberal, apoyó las causas liberales en contra del imperio. Después ocupó varios cargos durante el periodo de Benito Juárez y después se hizo uno de los seguidores más fuertes de Porfirio Díaz. En el caso de que nos interesa, Ireneo Paz ocupó un cargo en Sinaloa, donde, dio una especie de rebelión de la época, que eran muy frecuentes en esos tiempos, en este proceso de la República restaurada. Y entonces se le manda a prender junto con otro de sus compañeros y él pasa unos meses, una temporada en la cárcel de la Ciudad de México. A él, en esa estancia en la cárcel, va a escribir una obra de teatro que se llama Los Héroes del Día Siguiente, que también vamos a hablar de ella. Otro de sus compañeros que participaron en la rebelión y que fueron, castigados por el gobierno de Benito Juárez va a ser Jorge García Granados, que se mandó a Nuevo León, y el otro es Jesús Toledo, que se mandó a Campeche. Sin embargo, va a haber un momento en que los tres se van a encontrar en San Luis Potosí hacia noviembre de 1869. ¿Por qué San Luis Potosí? Es la parte que también nos interesa. Bueno, San Luis Potosí, 1867, con la República restaurada, el cargo de gobernador lo ocupa Juan Bustamante, primero como interino y después ya como gobernador constitucional. Pero hacia el año siguiente, en el 68, se le destituye como gobernador, supuestamente por malos manejos de la hacienda pública. Y los cargos los va a ocupar Carlos Tovar y Juan Barragán como gobernadores interinos. Y en el año de 1869 se convoca a elecciones para tener gobernador constitucional en San Luis Potosí. En ese mismo año, 1869, había habido una rebelión, supuestamente de la gente que apoyaba a Juan Bustamante para darle el cargo. El proceso de cómo pierde la gubernatura Juan Bustamante es muy interesante, pero esa es otra historia que algún día contaremos, porque también es muy, muy, muy interesante e importante en la cuestión política. Pero entonces en noviembre ocurren las elecciones. Participa uno de los militares, que es el de uno de los candidatos, que es Francisco Aguirre, y que es, un militar de la época, pero pierde las elecciones. Hay acusaciones de los militares que fueron a votar a favor de él, hay acusaciones de que los militares se roban las urnas, de que algunos de los militares que participan no son de aquí de San Luis Potosí, y entonces se va preparando un pequeño golpe de estado, aquí a nivel local. Entonces llegan nuestros personajes, llega Jorge García Granados, llega Jesús Toledo y llega Ireneo Paz a mediados de noviembre de 1869 a San Luis Potosí. Habían intentado dar un golpe de estado, crear una rebelión con el apoyo del gobernador de Querétaro, que no les hace caso, y entonces llegan a San Luis, sabiendo que en San Luis hay condiciones políticas para llevar a cabo esta rebelión. Y esta rebelión se lleva a cabo precisamente el 15 de diciembre de 1869. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, pues se ponen de acuerdo. Jorge García Granados va a estar al pendiente de la gente, de los diputados que están sesionando en el Congreso del Estado. Ya Ireneo Paz se le comisiona para que vaya a la casa del gobernador Juan B. Barragán a prenderlo. Y quiero leer unas notas sobre cómo es. Quiero comentar que este texto aparece en algunas campañas, una obra de Ireneo Paz, donde menciona cómo
llega a aprenderlo. Ireneo Paz llevó una vida política, digamos, en San Luis muy importante, porque incluso en estas memorias señala que había estado con el gobernador en una ceremonia de premios dentro de la educación. Unos días antes se habían comentado sobre cuestiones de problemas educativos. Voy a leerles las notas de Ireneo Paz cuando aprende al gobernador. Él llega a la casa del gobernador, toca, lo dejan entrar y entonces ponen a platicar, a ofrecerse tabaco y en fin, estar conviviendo. Y le pregunta que qué haría si hubiera una rebelión en San Luis Potosí. Y el gobernador dice, me iría a un lado. Y si los acontecimientos no le daban tiempo de hacerse a un lado, le pregunta Ireneo Paz, entonces cumpliría con mi deber apoyando al gobierno. Lo único que yo hacía, según se comprenderá, era ganar tiempo mientras oía la señal o mi compañero que se había quedado fuera entraba a decirme algo. En esos momentos escuché el repique abuelo que esperaba. Los que estaban organizando la rebelión, el toque de las campanas era el momento en que se habían aprendido a los diputados. Le dice Ireneo al gobernador, pues señor Barragán, dije entonces, revistiéndome del aire más grave que me fue posible, se encuentra usted en el caso de no poder cumplir con ese penoso deber. ¿Qué me está usted diciendo? Digo que la situación del Estado que usted gobierna acaba de sufrir un cambio completo en su política. El licenciado Barragán se quedó mirándome de un modo que demostraba no solo incredulidad, sino cierto vago temor. Creía, y después lo dijo siempre, que se trataba de este acontecimiento, que el juicio se me había escapado y que tenía delante nada menos que a un loco. Usted se chancea, me dijo sonriendo y ofreciéndome un tercer o cuarto cigarrillo. No, señor Barragán, tengo el sentimiento de asegurar a usted que no me chanceo. Acaba de verificar su movimiento militar en la plaza y los diputados que forman la legislatura han sido reducidos a prisión. Eso significa el repique que está usted oyendo. Bueno, esta rebelión en San Luis Potosí, apoyando a Aguirre y con el apoyo de estos tres personajes que les acabo de mencionar, duró poco tiempo, duró 2 meses. Ya para el 14 de febrero de 1870 estaba Mariano Escobedo aquí dirigiendo una campaña que los hizo salir hacia el rumbo de lo que hoy sería Guadalajara, y en un lugar saliendo de la sierra hacia Guadalajara, en un lugar llamado Puerto La Calera o La Cal o Puerto de la Cal, tuvieron una batalla donde fueron derrotados los seguidores de esta rebelión. Quiero aclarar que esa rebelión siguió, porque varios estados se aliaron a la rebelión. Hubo batallas en Jalisco, en Guanajuato, el gobernador de Zacatecas se unió en un momento dado, en fin, hubo gente que la apoyó y duró algunos meses. Una campaña, digamos, que fue un desgaste para el gobierno juarista. Pero lo que nos interesa es San Luis Potosí e Ireneo Paz en San Luis. Algo que también es muy bueno, que es importante porque Ireneo Paz, es porque hubo 2 actos importantes, digamos, dentro de la cultura. Una es que funda o crea un periódico llamado La Nueva Era, que son de los pocos periódicos que se conocen publicados por Ireneo Paz fuera de la Ciudad de México. Ireneo Paz se conoce más por El Padre Cobos y por La Patria. El Padre es el periódico porfirista de apoyo de Ireneo Paz hacia el gobierno de Porfirio Díaz. En el caso de este periódico de San Luis que se llama La Nueva Era, se publicaron 10 números, y es importante porque en algunos casos es un periódico antijuarista, y voy a leer algunas notas. Por ejemplo, para que vean que la relación entre la prensa y el poder no es nada nuevo, habla de la libertad de imprenta. Dice, el ataque a la libertad de imprenta es el ataque de nuestra soberanía. El usurpador de estos derechos inmaculados, o sea, Juárez, no tiene otro remedio que someterse al influjo de poder contra quien se ha rebelado. Juárez, pues, erige su sepulcro. Y no solamente eso. Por ejemplo, una editorial que publica, dice en el número 7, dice la familia juarista. En esta nota publicó que Juárez había salido con rumbo a España, donde había comprado propiedades en la provincia de Santander, y que en Jerez, en España,
se había construido un palacio que deslumbraría a los emperadores de Europa. Entonces, pues, digamos que ese uso de la prensa en contra del gobierno, pues no es nada nuevo. Y habla otra nota que viene en la nueva era. Dice: triste condición de nuestra existencia que el indiferentismo, la mala fe o las ambiciones personales nos hagan enmudecer en presencia de un movimiento nacional llamado a cambiar de una manera radical nuestro modo de ser. Un movimiento que debe transformar nuestra condición de cosa en libres ciudadanos. Un movimiento que necesita robustecerse con el influjo y ayuda de los buenos mexicanos y perfeccionarse con la discusión y las buenas ideas de los hombres libres. Publicado en la número 10, el 13 de febrero de 1870 en la Nueva Era. Y la otra es el estreno de su obra de teatro, Los héroes del día siguiente, justamente el día en que dan el golpe. El mismo día que aprenden a los diputados y al gobernador, por la mañana, en la noche, tal vez en el Teatro Alarcón, están celebrando, están presentando esta obra. Los héroes del día siguiente se estrenó este 15 de diciembre y hay personajes como Hilarión, Rosalía y Julia, que es una familia, Procopio y Sirapia, que es un matrimonio, y dos personajes más, que es Canuto y Narciso. Y la ironía de esta historia es que es una obra que habla de los políticos, pero de los héroes del día siguiente, pero podemos aplicarla a los políticos del día siguiente, para el 2021-2022. Y entonces le dice la esposa Rosalía Hilarión: precisamente por eso, en estas circunstancias los que sacan más partidos son los héroes del día siguiente. Ayer se han pronunciado contra el gobierno que existía. Según las noticias que corren, hay 1000 probabilidades contra una de que el nuevo gobierno se establezca. Pues nada más fácil que hacer creer a todo el mundo que tú estabas trabajando por debajo del agua, que tú también estabas mezclado en la conspiración. Y luego Rosalía otra vez: la política, aquí lo quería usted ver llegar. Esa malvada política es la que ha sido causa de nuestros sufrimientos. Hilarión también es político, no sabe ser otra cosa que leer periódicos, ser partidario de alguna persona y esperar siempre con paciencia que le dé un empleo de mala muerte que apenas deja para comer. Porque, señor mío, los políticos no son ni pueden ser más que distineros. Se enseñan a no trabajar, a vivir sobre el país y a ser puramente políticos. Sanguijuelas de la nación, que no saben más que chupársela. Lo mismo los que están arriba que los que están muy abajo. Bueno, ese es Irineo Paz en San Luis Potosí. Es parte de una historia local, pero con su matiz a nivel nacional. Y aparte, pues, las obras que nos dejó, como La Nueva Era y el estreno de su obra Los héroes del día siguiente, que podrían ser los políticos del día siguiente. Muchas gracias.